Motivación, alegría, orgullo de mí misma. Estoy contenta, estoy feliz de que disfruto, porque pues así es, se olvida uno todo lo que siente uno, pues sí, así es. Alegría, dedicación, esfuerzo. Estamos aprendiendo entre todos. Ánimo de estar participando con ellos en el grupo COP. Me siento feliz de estar ahí con mis compañeras mujeres. Alegría. Mucho ánimo, mucha alegría. Y hay mucha fortalecimiento, confianza. Trabajo y también distracción. Me hace bien porque antes tiempo y tiene de que pues yo me sentía muy triste, muy enferma, no sé. Pues yo me siento orgullosa de pertenecer en el grupo COP. En el año 2010, un pequeño grupo de mujeres de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, con el acompañamiento de abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos y servicios del pueblo Mije, han tomado con entusiasmo y confianza diversas pláticas, talleres e investigaciones en pro de los derechos humanos con el propósito de encontrar un espacio para hacer oír sus pensamientos y sus preocupaciones. Los principales objetivos del grupo son fomentar el conocimiento de los derechos de las mujeres, capacitar a las mujeres para ser gestoras del desarrollo familiar y comunitario, ser un grupo fuerte, sólido y en crecimiento. Este grupo se formó para favorecernos como mujeres que no nos sentíamos ahora sí las ganas de vivir porque creíamos que no valíamos y que no éramos no éramos ahora sí muy necesarias pues para las otras compañeras, pero nos fuimos dando cuenta que sí nos necesitamos como compañeras. Somos como una familia en el grupo. ¿Qué nos ha dado el grupo? Es compañerismo, amistad, experiencias, conocimiento. Sí, mucha eso, motivación. Estar alegre,
Todo lo que estamos haciendo es para la comunidad, para otras compañeras que también siguen ahí confundidos. Y esa es mi alegría. Y me gustaría que las compañeras se animan más. Y los hombres que no se sienten tristes que estamos ahí, ellos también que animan a su mujer, que esté ahí con nosotros. Porque si nosotros no dejamos nuestro trabajo, siempre estamos ahí metidos en la cocina, siempre estamos metidos en la casita, con dolor de cabeza, porque ahí nunca acaba el trabajo. Somos nosotros que nos estamos acabando y nunca nos damos tiempo para ir a distraernos, para ir a convivir un ratito con otras compañeras, con las compañeras que están ahí. Pues ahí nos sentimos como que fuéramos hermanos, fuéramos una familia, nos sentimos felices. Y esa es mi gran alegría. Y hasta que se duerme temprano, ¿no? Porque ya ahora ya está la tele prendida, hasta quién sabe qué hora nos vamos a dormir. Ha parecido muy bien esto, ¿no? De que estamos en grupo haciendo muchas cosas, muchos trabajos que hemos estado realizando, ¿no? Y para mí pues es muy importante. Al principio fue muy difícil la integración, ¿por qué? Porque creíamos que, pues como todo grupo, ¿no? Que dices, no, pues se inicia y al otro se va a desintegrar. Pero siento que gracias a Dios hemos trabajado bien, nos hemos coordinado. Hemos sido al principio poquitas personas, ¿verdad? Poquitas mujeres, pero con el paso del tiempo se ha ido haciendo más grande y siento que eso es algo que motiva al grupo a seguir. Tanto nuestros hijos, nuestros esposos han compartido con nosotras y están alegres porque dicen, no, pues yo veo que vienes contenta y vienes alegre, vienes esto, ¿no? Pues nosotros ya compartimos también con nuestros esposos las cosas que aprendemos allá. Pues digo yo que todas las señoras pongan hincapié y que no les dé lástima perder su tiempo, venir a aprender y el día que vengan o que estemos, pues órale, adelante. Y también las mujeres que invitan a sus compañeros que vengan, como dice la autoridad, que algunos que tienen problemas, que tienen todo. Ahorita estoy escuchando pues lo que hay en este pueblo, porque estamos en este pueblo, no vamos a decir. Aquí no se persigue un fin, por ejemplo, que es el recurso, como ha pasado con otros grupos. Si no hay apoyo, pues yo ya no asisto a la reunión. Aquí no es así, aquí es diferente. Aquí es beneficio para todos. Es beneficio, están viendo el beneficio para la comunidad, no nada más es personal. Y ese es el ánimo que ustedes deben de tener como mujeres, que su voz y sus necesidades están siendo escuchadas. Todo esto pues está muy bien, ánimo y que pues sigan así como van, en lo poco que podemos nosotros ayudarlos, en lo que se pueda, pues ahí vamos a estar, estamos, en mi caso personal.
pues ya estamos viendo cómo va el avance, cómo va el trabajo y pues todo lo que se está haciendo lo hemos visto algo bueno lo que estamos haciendo poco a poco. Pues así como se comenzó, pues el primer paso, pues ya logramos la casita donde nos estamos reuniendo y pues yo estoy muy agradecida. Digo, estos años, esta etapa, esta primera etapa ya está dando sus frutos, entonces aprovechar eso precisamente para volver a empezar a poner las semillitas en otras compañeras, en otros compañeros y seguir adelante, ¿no? Y si en algo yo puedo ayudar, pues con gusto lo voy a hacer y siempre pues estaré a la orden de ustedes. Yo lo que les diría pues es de que sigan adelante, échenle ganas por ahí. A lo mejor cualquier rato necesiten de nuestro apoyo, pues ahí vamos a estar al pendiente. Yo siento que no debemos desanimarnos porque tenemos el apoyo ¿qué? De todas nosotras, el apoyo de los hombres ahora presentes y también, como ya lo dijo la autoridad, tenemos también el apoyo de él y siento que debemos de seguir trabajando para que esto crezca. Y les hago la invitación a demás mujeres para que se acerquen a este grupo en donde las va a ayudar a fortalecerse como mujeres. Con el apoyo de las autoridades municipales, autoridades comunales, comisionados, principales, esposos,
hijos, hijas y familiares de las mujeres pertenecientes al grupo, se han logrado ya 4 años de caminar, de trabajos, de alegrías y de aprendizaje.